Bueno, bueno, antes de arrancar, fijé el comentario del Transiberiano. Crucemos los dedos que hoy Instagram no se nos caiga y entonces podamos tener el vivo completo y podamos terminar lo que casi no arrancamos ayer, que fue el relato del Transiberiano. Voy a arrancar desde el inicio. Había pensado retomar en el momento que había dejado, pero en realidad había sido muy poco lo que habíamos hablado, por lo tanto arranco de donde corresponde. Primero nos situamos en el tiempo. Agosto, año 2000, el Transiberiano como eje, como columna vertebral de un viaje muy largo de 7 meses, desde Londres hasta la India. El Transiberiano, les había comentado ayer, como ese sueño que había tenido durante mucho tiempo, y que se había exacerbado de alguna forma a partir de una publicidad que viera allá por el comienzo de los años 80, era una publicidad de un vodka sudafricano, una publicidad sudafricana de un vodka, en donde lo que mostraba a lo largo de 2 minutos era, con una serie de imágenes dibujadas, ese Transiberiano que va desde Moscú a Vladivostok. El Transiberiano, primero les voy a contar, les voy a dar algunos detalles que ya ayer los había empezado a mencionar. Casi 9.500 kilómetros tiene entre Moscú y Vladivostok. Moscú, la capital histórica de Rusia; Vladivostok, una ciudad que queda sobre el mar de Japón, absolutamente sobre lo que viene a ser el extremo oriental de Rusia. La construcción del Transiberiano es del fines del siglo XIX, año 1891, el zar Alejandro III comienza la construcción del Transiberiano. Al poco tiempo muere, retoma la construcción su hijo Nicolás II, y allá por el año 1895 termina inaugurando el Transiberiano. Exactamente con el mismo punto de arranque, el mismo punto de cierre, o sea, de inicio y de finalización, igual que hoy, Moscú y Vladivostok. Solamente que en aquellos tiempos la duración del viaje era un poquito superior a la de hoy. Hoy son aproximadamente unos 8 días, 7 y un poco. En aquella época eran 10 días, y esto tenía que ver con que había una parte en donde el tren tenía que parar, se subían las locomotoras para cruzar lo que es el lago Baikal, se retomaba del otro lado. Por otra parte, las locomotoras también eran un poco más lentas, estamos hablando de que eran locomotoras a vapor. Allá en el año 20 y pico, año 29, 30, se reemplazan por locomotoras diésel, y eso acelera obviamente lo que es el recorrido, y hoy son aproximadamente 7 días y un poquito. Nicolás II es el que lo inaugura. Vamos a hablar en un ratito más de Nicolás II, porque es el zar. Por ahí ustedes lo tienen a Nicolás II, de lo que son los Romanov. Los Romanov era la familia, la dinastía imperial. Cuando llega la revolución bolchevique, que va a iniciar lo que es la Unión Soviética y termina en ese momento con lo que es Rusia, la familia imperial es detenida, es llevada a un lugar que se llama Ekaterimburgo, y ahí en Ekaterimburgo fusilan a la totalidad de la familia Romanov. Obviamente a Nicolás II, a su mujer y a todos sus hijos. Ayer había mencionado, y ahí fue donde se cortó, a Anastasia. Anastasia era una de las hijas de Nicolás II. Durante mucho tiempo se habló que Anastasia se había escapado, pero en realidad no fue así. Por eso surgieron películas, novelas sobre Anastasia, pero en realidad Anastasia nunca escapó de lo que fue ese fusilamiento hecho al amanecer en Ekaterimburgo, allá creo que fue en el año 1919. Bueno, vamos a lo que es el viaje en sí, después de haber contado un poco lo que es el Transiberiano. Y vamos a retrotraernos. Estábamos en agosto del año 2000, es cuando hago el viaje, pero a comienzos del año 2000 es cuando decido hacer este viaje. Y entonces lo primero que hago, como justamente es la columna vertebral, es averiguar acá en Argentina cómo hago para sacar un boleto para el Transiberiano. Estamos hablando de una época en donde Internet recién arrancaba, por lo tanto todo lo que tenía que ver con sacar boletos de un tren y todo se hacía a la vieja usanza, digamos, vía telefónica posiblemente, o si no,
como traté de hacerlo yo, que fue a través de una agencia. Empiezo a averiguar. En Argentina en aquel momento había solo 2 agencias que se encargaban de viajes a Rusia. Una de esas agencias se llamaba Imago, la que quedaba más cerca de casa era precisamente Imago, quedaba cerca de lo que es el Obelisco en el centro de Buenos Aires. Voy hasta Imago, o vamos hasta Imago, el viaje lo hicimos aquel viaje con Valeria, en aquel momento era mi novia, Valeria, ya muchos la conocen, hoy es mi esposa. Vamos a Imago y ahí nos atiende Olga, la dueña de Imago. Entonces, bueno, empezamos, quiero hacer el Transiberiano, bárbaro. Ella agarra un mapa, despliega un mapa y me dice, bueno, el Transiberiano va de acá, me marca Moscú, efectivamente, hasta acá, Beijing. Yo le digo, no, eso es el transmanchuriano, el que hace Vladivostok, Beijing, que efectivamente es el más turístico, es lo que se llama el transmanchuriano. Yo quiero hacer el transiberiano, desde Moscú hasta Vladivostok. Y entonces me acuerdo que Olga me dice, ¿para qué querés ir a Vladivostok? Y entonces, bueno, yo le cuento todo esto del mito, de la leyenda, de lo que había soñado con Miguel Strogoff, con las historias de Boris Pasternak, con las historias de Dostoyevsky, con Siberia. Y entonces ella me dice, nunca nadie me pidió para hacer el Transiberiano hasta Vladivostok. Bueno, entonces con Vale éramos los primeros. Sacamos los boletos a través de Imago y eso era una cosa, era imposible no hacerlo. ¿Por qué era imposible no hacerlo? Rusia, para aquella época, exigía para darte la visa tener todas las noches definidas dentro de lo que iba a ser tu estadía en Rusia. Es decir, si te daban la visa para 10 días, vos tenías que tener esas 10 noches seguras y un organismo estatal que se llamaba Inturist, no sé si sigue existiendo, tenía todo el control de los lugares donde vos ibas a estar en cada una de esas noches. Por lo tanto, el transiberiano, antes de viajar y antes de que te dieran la visa, lo tenías que tener sacado. Ellos sabían las 7 noches que íbamos a tener nosotros en el transiberiano, eran 7 noches arriba del tren, y nosotros tuvimos que sacar un hotel en Moscú de 3 días antes. Nosotros pasamos en Moscú 3 días, con obviamente sus noches, y después tomamos el transiberiano. Aquel hotel en Moscú fue el único hotel que reservamos antes de ir de viaje. Cuando uno va de mochilero, de este tipo de forma, generalmente no reserva ningún alojamiento antes, bueno, pero en ese momento sí tuvimos que sacar esos 3 días en Moscú porque si no, no nos daban la visa. Bien, salimos para el viaje arranca principios de julio, fines de junio, no recuerdo si era fines de junio, principios de julio. Londres, la primera parte de Europa es todo bastante rápido, bastante acelerado. Desde Polonia cruzamos a Bielorrusia, de Bielorrusia llegamos a Rusia y en Moscú es que nos subimos al Transiberiano allá en el mes de agosto. Acá tengo, para que vean, esto, yo no sé si se llega a ver bien, supongo que sí. Esto que está acá es el boleto del Transiberiano, uno de los 2 boletos. Y ahí abajo, si se nota, dice justamente lo que era el día de salida. 15 de agosto del año 2000 fue la salida. Y acá, esto está escrito en cirílico, acá arriba dice Moscova, Vladivostok, en cirílico. El cirílico, obviamente, yo no conozco el cirílico, ni sé hablar el cirílico, pero el cirílico permite el reemplazo de letras, reemplazando las letras cirílicas por las letras de nuestro alfabeto, entonces es sencillo, entre comillas, poder interpretar qué dicen los carteles, a diferencia de cuando uno va a China y entonces tiene que leer el mandarín, ahí es absolutamente imposible. Con el cirílico uno, estando atento, puede llegar a determinar qué dice un determinado cartel. Bien, acá me están diciendo que para Rusia hoy no se necesita visa, efectivamente, así es. Bueno, cuando fue lo del Mundial, de hecho, había una visa muy especial para poder ir. En aquel momento pensemos que
Rusia hacía poco, relativamente poco, que había salido de su etapa soviética. Rusia siempre ha sido, y aún hoy los países que han salido de áreas comunistas, como es el caso de China, son países en donde hay mucho control de las cosas, un control muy superior a lo que tenemos en un país como el nuestro, por ejemplo. Entonces, en Rusia había ese control, y esto de Inturist era una cosa. Ahora les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que tiene que ver con Inturist para que vean qué tipo de control había. Casi se podría decir un control policíaco con respecto a la gente que llegaba a determinado lugar y a determinado país. Bien, a determinado país es a Rusia, a determinado lugar dentro de Rusia. Tomamos el tren lo tomamos en Moscú y arrancamos entonces ese viaje. Nosotros íbamos en lo que viene a ser el coche de primera. El pasaje, para que tengan ustedes una idea de lo que es el cambio de los tiempos, el pasaje desde Moscú a Vladivostok yendo en el coche de primera era, si no me equivoco, $450. $450. No tenemos que pensar y no tenemos que imaginarnos el transiberiano, y mucho menos en esa época, no lo sé ahora, no tenemos que imaginarlo como si fuera el Orient Express. No era un tren de lujo, ni mucho menos. De hecho, el vagón de primera en donde íbamos nosotros dos era un vagón, digamos, con cierta comodidad, pero hasta ahí no más. Nosotros llegamos a nuestro camarote, el camarote tenía camas cuchetas. Recuerdo que lo único que había ahí a disposición, había una mesita con una tetera y con 2 tazas, que la verdad que era muy linda la tetera y muy lindas las tazas. Pero no había mucho más que eso, no había nada, no había ningún servicio durante el viaje, durante esos 7 días. Sí había un coche comedor al cual iba a ir, al que uno tenía que ir, pero para que tengan idea, siendo el coche de primera, había un solo baño, y ese baño que estaba en el final de lo que era el vagón, era un lugar en donde tenías un lavabo, por supuesto, tenías un inodoro, pero si uno se quería bañar, lo que tenía era una regadera. Había una regadera en el piso, una regadera de plástico, vos la llenabas con agua y te tirabas con el agua, con la regadera, te bañabas de esa forma. No había otra forma de bañarse. Eso era en el coche de primera, para que tengan ustedes una idea de lo que era el transiberiano en ese momento. Era esencialmente era un tren de pasajeros para ir la gente de un determinado lugar a otro, como si acá nos tomamos el tren para ir a Tucumán, y entonces vas haciendo las paradas. Esta era más o menos la idea. De hecho, en nuestro vagón de primera nadie viajó hasta Vladivostok. Hubo gente que fue subiendo y bajando a lo largo de las diferentes paradas, y creo que la persona que llegó más lejos habrá llegado a algo así como Irkutsk, o sea, habrá hecho unos 5.000 kilómetros. El resto de la gente que iba en esos camarotes, había 7 camarotes en el vagón de primera, el resto de la gente no hizo el viaje hasta Vladivostok como nosotros. Bien. El tren tiene muchas particularidades. La primera es las paradas. Uno va teniendo paradas. En el momento que nosotros nos subimos, no sabíamos todavía qué paradas iba a hacer el tren. Sí teníamos alguna idea de determinados lugares donde sabíamos que seguro iba a estar parando, en Irkutsk, en Ekaterimburgo, obviamente en Vladivostok, pero había muchas paradas que no sabíamos exactamente dónde iba a parar, y tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a estar parando. Para que tengan una idea, el transiberiano en ese recorrido hace aproximadamente unas 70 paradas. 70 paradas. Y esas 70 paradas pueden ser paradas muy breves, y cuando digo muy breves son paradas de 2-3 minutos, o paradas de unos 40 minutos. Son las paradas más largas de repente. Pero nosotros no teníamos control, no sabíamos de antemano eso, y eso de alguna forma nos jugó en contra, porque en algún lado hubiéramos tratado, si sabíamos que la parada era larga y sabíamos que de determinado lugar podíamos verlo y estaba relativamente cerca, hubiéramos podido intentar dentro de esos 40 minutos salir y ver algo. Uno de esos lugares tiene que ver con lo que hablaba antes, que tiene que ver con Anastasia, tiene que ver con Nicolás II, tiene que ver con los Romanov. Es Ekaterimburgo. Ekaterimburgo es una población que queda ya del lado asiático de Rusia.
¿Por qué? ¿Cómo es esto? Aproximadamente a los 1000 kilómetros, un poquito más de haber salido de Moscú, el tren cruza, asciende los Urales, perdón, y a partir de cruzar los Urales pasa a lo que es Asia. Una de las primeras paradas dentro de lo que es la Rusia asiática es Ekaterimburgo. En esa ciudad, en Ekaterimburgo, fusilaron a Nicolás II y a toda su familia, como les había comentado. El lugar donde fusilaron a Nicolás II está relativamente cerca, bastante cerca de lo que es la estación. Y además hay una cruz conmemorando justamente lo que fue el fusilamiento de Nicolás II, y eso está aún más cerca. Si nosotros con Vale hubiéramos sabido que las cosas estas quedaban tan cerca y que la parada en Ekaterimburgo iba a ser de 40 minutos, como efectivamente terminó siendo, nosotros nos hubiéramos bajado. Lamentablemente no lo hicimos. Cuando ya terminamos el viaje, me acuerdo que para la Navidad de ese año, el diciembre del año 2000, Vale me regaló este libro, que si lo hubiéramos tenido antes, obviamente hubiéramos sabido exactamente todas las paradas, cuánto tiempo para, que es un libro sobre el Transiberiano, es un libro inglés, la verdad que tiene una información excelente. Vale me la regaló cuando ya habíamos vuelto, entiendo que había sido, sí, cuando habíamos vuelto de ese viaje ya, exacto, a fines de diciembre del año 2000. Perfecto. Cosas interesantes para contar dentro del Transiberiano. Iban pasando los días, obviamente es un reto para la paciencia estar adentro de un tren sin bajarse. En realidad uno se bajaba brevemente, tenías una parada, lo que hacía era bajabas a donde estaba el andén. Cuando uno bajaba al andén había otra gente, obviamente, que iba bajando al andén, que eran los quienes estaban también en el tren o que iban subiendo, bajaban para estirar las patas o alguna cosa. Cruzaba mucha gente, había mucha gente que llegaba cuando venía el tren para vender cosas. Había muchas mujeres vendiendo comida, venían con changuitos, la forma en la cual vendían, ellos venían con changuitos llenos de cosas e iban vendiendo a la gente que salía. Yo acá tengo en este libro, que es el libro Latidos, al cual conocen algunos, acá tengo justamente una foto, la voy a tratar de encontrar, donde creo que se ve a toda esta gente. Ahí están. Este es el tren en una de las paradas, fíjense. El tren tiene aproximadamente, creo que eran unos 20 vagones, algo por el estilo, con ese color azul, rojo y blanco, que son los colores de Rusia. Y si ven ustedes ahí, están esas mujeres, que son las que van vendiendo. Ahí hay un señor, me acuerdo, con un jogging, con una ropa de gimnasia. Ese hombre viajó prácticamente todo el recorrido con nosotros. Se bajó poco antes de Vladivostok. No venía en la primera categoría, venía en una de las categorías, en otros vagones de categorías más populares. Y me acuerdo que ya cuando pasaban los días bajaba con una camiseta. Allá hacía calor y ahí no había ningún problema de tener esas personas con esas camisetas, viste, de la época de nuestros abuelos, las de Charles Ingalls, que son estas con las, ¿cómo se llama? No me sale, no son breteles, pero bueno, son esas como musculosas. Y esto que hablo de musculosa me hace acordar algo muy interesante, alguien que dentro del tren tenía esa musculosa, y ese era el dueño del coche comedor o el vagón comedor. Contra lo que uno se suponga, el coche comedor no es esa imagen, y vuelvo al Orient Express, no es esa imagen de las mesas y los candelabros y las luces tenues, no. El coche comedor era un desastre, por llamarlo de alguna forma. Bien, uno entraba al coche comedor, siempre me acuerdo, estaba el dueño, este hombre, generalmente con la camiseta, así él te atendía con la camiseta, un tipo gordo, grandote con la camiseta, y había una chica que atendía, que era la única chica que trabajaba para él. Me acuerdo que en la entrada colgando de la entrada había un pingüino de estos disecados, y estaba colgando ahí arriba de la entrada. Uno entraba y comía en las horas que servían comida. No se servía comida en todas las horas. Se servían horas a determinadas comidas, se servían las comidas a determinadas horas, y la hora, y esto es muy importante, la hora tenía que ver siempre con la hora del tren. ¿Y por qué voy con esto de la hora del tren, que es tan importante?
El tren de Moscú a Vladivostok pasa 7 usos horarios. Rusia tiene de occidente a oriente 7 usos horarios, o sea, tiene 7 diferentes horas. Perfecto. Para mantener cierto orden, el tren tiene su propia hora, que es la hora de Moscú, y cuando sale de Vladivostok, la hora de Vladivostok. Es decir, adentro las cosas están como anacrónicas, están como contra el tiempo. De repente nosotros estábamos almorzando y afuera era de noche, o al revés, o de repente había un horario para desayunar. Generalmente uno no iba al vagón al coche comedor a desayunar, pero bueno, si iba, ahí claramente llegabas y tranquilamente podía ser muy, muy de noche, recién estaba empezando la noche. De hecho, cuando nosotros estamos llegando a Vladivostok, nosotros llegamos a las 7:45 creo que es, no, a las 8:45 de Vladivostok me parece que es, y sin embargo, adentro del tren el horario era a las 0:45. Por eso el tiempo que termina siendo el viaje es de 7 días, pero terminan siendo 8 por lo que es la diferencia horaria. Y cuando se hace al revés, terminan siendo un poco menos. Perfecto. Avanzamos. Lugares especiales dentro de lo que es el viaje del Transiberiano, sin lugar a dudas, es Irkutsk. Irkutsk es la ciudad más importante de lo que tiene que ver con la Rusia siberiana, y en definitiva había sido eso que a mí me había transportado en la imaginación para querer hacer el Transiberiano. Lamentablemente no lo hice en invierno, lo hice en verano, pero porque uno tiene en la cabeza el invierno con la nieve cubriendo todo, con los cosacos, con Miguel Strogoff, que es la novela de Julio Verne, con las historias estas que les decía antes, las de Boris Pasternak, las de Dostoyevsky, todo eso que tiene que ver con el Transiberiano, con lo mítico, con lo legendario, y eso tiene que ver mucho con Vladivostok, con Vladivostok tiene que ver mucho con Irkutsk, y tiene que ver mucho con el enorme lago que hay ahí en Siberia. Irkutsk está a las orillas del enorme lago Baikal, que se dice que es el lugar en donde hay mayor cantidad de agua dulce concentrada en todo el mundo. El lago Baikal es realmente enorme y es muy profundo. Al principio el tren no rodeaba como ahora el lago Baikal, sino que lo cruzaba. Llegaba el tren hasta ahí, se subía todos los vagones a un enorme ferry, a balsas, se cruzaban los vagones del otro lado del lago y retomaba el recorrido del otro lado. Hoy en día las vías van recorriendo todo lo que es el lago Baikal. Perfecto. 7:45, 8:45, ahora tengo la duda, de la mañana del 7º/8º día llegamos a Vladivostok, ¿no? Vladivostok. Con todo lo que se imaginan, era toda una gran emoción llegar ahí, definitivamente. Era algo que uno estaba ansioso, y yo especialmente anhelaba llegar alguna vez a Vladivostok. Llegamos a Vladivostok y acá se presenta el gran problema. En Rusia, como les dije, daban la visa solamente teniendo la noche segura en cada determinado lugar. Ahora bien, nosotros no teníamos noche en Vladivostok. ¿Por qué no teníamos noche en Vladivostok? En primer lugar, porque Olga, la agencia Imago, no comercializaba Vladivostok. En aquel momento, ir a Rusia implicaba para una agencia, para tanto Imago como la otra agencia, era ir a San Petersburgo, ir a Moscú y, en algunos casos, muy pequeños casos muy puntuales, ir a Irkutsk. Pero fundamentalmente lo que hacían las dos agencias argentinas que en ese momento comercializaban Rusia era Moscú y San Petersburgo. Por lo tanto, Vladivostok quedaba totalmente fuera de la órbita. Con ellos no podíamos hacer nada. Internet en aquella época era bastante precario en relación a lo que es hoy. Y mucho más con cosas de Rusia. Por lo tanto, acceder a algún tipo de hotel a través de la web, un hotel de San Petersburgo, de Vladivostok, era absolutamente imposible. Entonces, para nosotros era imposible, o fue imposible, conseguir un hotel en Vladivostok. Ergo, no nos podían dar la visa por
un día más o 2 días más que lo que me hubiera gustado a mí, quedándonos en Vladivostok. ¿Qué quería decir esto? El día que nosotros estábamos llegando con el Transiberiano a Vladivostok, ese día terminaba nuestra visa y ese día nos teníamos que ir. Hasta ahí puede parecer todo relativamente lógico, salvo por una cuestión. No teníamos y no habíamos podido conseguir mucha información sobre cómo cruzar de Rusia a China. Insisto, ubíquense en esa época. La guía Lonely Planet, así como la Rough Guide, eran los 2 guías que había tratado de leer yo, pero la guía Lonely Planet es la que llevo yo, no tenían ninguna información, salvo indicando cuál era la localidad a través de la cual se podía cruzar, la localidad que estaba más cerca de Vladivostok. La localidad se llamaba Grodekovo. Bien, eso era la única información que tenía. Tenía un mapa en donde tenía 2 ciudades con la frontera en el medio. Del lado de Rusia decía Grodekovo y del lado de China decía Suifenje. Y yo, erradamente, equivocadamente, pensé que esas 2 ciudades eran 2 ciudades que eran como esas ciudades gemelas, que quedaba una frente a otra. Error. Este error después generó un gran problema. ¿Qué pasó? Llegamos a Vladivostok. Vale, que es mucho más sensata que yo, me dice, bueno, Chino, escúchame, nos vamos a ir. Llegamos a Vladivostok y tratemos de llegar a Grodekovo lo más rápido posible. Era la mañana, vamos con tiempo, no sabemos cómo es esto. ¿Qué le dije yo? No, quédate tranquila, yo voy a poder manejar esto, quedémonos. Imagínate, llegamos a Vladivostok. ¿Cómo nos vamos a ir a Vladivostok enseguida cuando llegamos y nos costó tanto? Bueno, pesó más lo que yo dije. Nos quedamos en la mañana, almorzamos, y después de almorzar y haber visitado Vladivostok o haber caminado por Vladivostok con las mochilas al hombro y todo ese tipo de cosas en la espalda, nos vamos. Yo había visto que lo que teníamos que nosotros tomar era de Vladivostok un tren a un lugar que se llama Ussurisk. Lo hicimos, tomamos el tren a Ussurisk y después había otro tren que iba de Ussurisk a una localidad, no me acuerdo el nombre, que quedaba muy cerquita de Grodekovo, y ahí estaba Grodekovo. Eso es lo que había visto en el mapa, esos mapas que no son muy detallados, por supuesto. Tomamos el tren, llegamos a Ussurisk, hasta ahí ningún problema, pero cuando llegamos a Ussurisk, averiguamos cómo ir a este otro pueblo, ciudad, que quedaba cerquita de Grodekovo. Perdón, ya no había tren. Entonces, primer problema, no teníamos transporte para ir a este lugar. Empezamos a ver con las limitaciones que tiene Rusia. Las limitaciones que tiene Rusia es la gente. A ver, uno ha viajado por un montón de lugares. Sinceramente, en ningún lugar encontré gente que sea menos amable que lo que encontré en Rusia. La gente era absolutamente esquiva. Cuando uno le preguntaba algo no contestaban. Muy poca gente hablaba en inglés, por supuesto, pero tampoco era que intentaban tratar de comunicarse, como después en algún momento hablaré, el tema en China. En China la comunicación es absolutamente imposible, pero la gente de alguna manera, si uno le pregunta algo, intenta comunicarse. Acá era absolutamente imposible. Con esas limitaciones, de cualquier forma, conseguimos un auto para ir hasta Grodekovo directamente. Nos vamos hasta Grodekovo, tardamos un tiempo, ya el tiempo estaba corriendo, estábamos en el medio de la tarde, por supuesto. Llegamos a Grodekovo y llegamos a lo que viene a ser la terminal de ómnibus, por llamarlo de alguna forma. Un descampado donde había un par de ómnibus. Yo entendía que, equivocadamente, iba a agarrar el ómnibus y con eso iba a ir hasta la frontera y en la frontera iba a cruzar caminando y ya esa misma noche iba a estar sin ningún problema en Suifenje, en China. Error absoluto. Llego, vemos que hay un par de micros con muchos chinos, mucha gente, eran todos chinos que venían como si vinieran de hacer compras, habían cruzado la frontera. Averiguo, pregunto por el micro, me dicen que no sale ningún micro, que ya no sale ningún micro a esa hora. Bueno, insisto, con esas limitaciones, hablando, trato de hablar con alguien, entiendo que los micros recién van a empezar a salir en la mañana, que hay un tren que sale de Grodekovo y llega a Suifenje, que también sale en la mañana, que la frontera no queda ahí nomás, queda como a 15 kilómetros de Grodekovo, y
entiendo que alguien me dice, quédate tranquilo que mañana se arregla todo. Bueno, listo, con Vale nos tranquilizamos. Este hombre que nos dice eso, que es un soldado que estaba ahí en la terminal, nos contacta con una señora, para nosotros dormir esa noche en lo de una señora. Nosotros ya esa noche nos tendríamos que ir, ya en realidad esa noche no la podíamos hacer ahí, pero cuando nos contacta un soldado, decimos, bueno, está todo bien, no hay ningún problema. Nos quedamos a dormir en lo de esta señora, que era una señora... una señora ya mayor, y me acuerdo que la casa era un lugar muy, muy frío, con techos muy altos, y había, como pasa mucho en lo que tiene que ver con el cristianismo ortodoxo, un montón de figuras y cruces en las paredes, todo ese tipo de cosas. Terminamos a la mañana, antes de desayunar, le pagamos a la señora por el alojamiento y nos vamos a la estación de tren. Bien, cuando llegamos a la estación de tren, desbole de gente, 3 millones de personas, como esos lugares donde hay chinos. Los chinos son muchos, y entonces es todo un desbole, y ustedes saben que los que han viajado a China o alguna cosa, los chinos no hacen cola, entonces tratar de llegar a la boletería era realmente era una peripecia, ¿ok? No era fácil. Llego a la boletería, o llegamos con Vale a la boletería, y pido boleto de Grodecobo a Zuifenge, pensando, sí, está todo ok. Cuando pido el boleto, obviamente me piden la visa, me piden el pasaporte, y el pasaporte ya tenía la visa vencida. ¿Para qué? Ahí empezó realmente una situación muy, muy complicada, muy complicada. No podíamos salir, no nos podíamos quedar. Lo que hicimos fue ir de urgencia a lo que era la oficina de Inturist, la oficina de migración de Inturist en Grodecobo, un lugar bastante apartado. Vamos a la oficina de información de Grodecobo. La señora que nos atiende directamente nos ladraba, no había ninguna posibilidad casi de comunicación con ella. Lo único que hacíamos era tratar de escribir algo. La señora nos hablaba en ruso, nosotros tratábamos de hablarle en inglés, ella no hablaba en otra cosa que en ruso, y había otra gente ahí que directamente no participaba de la conversación. Lo único que podemos lograr es que ella nos diga dónde queda la oficina de Inturist de Vladivostok, en donde posiblemente íbamos a poder hacer la extensión de la visa. Otra cosa aparentemente no íbamos a poder hacer. Ya empezaba a despuntar el día, ya estábamos a media mañana, para colmo había empezado a lloviznar. Vale estaba muy nervioso, yo trataba de mantener la calma, obviamente, a ver qué era lo que íbamos a hacer. Vale ya pensaba que iban a venir de la KGB, y la verdad en esos lugares después pasaron una serie de cosas, lo de la KGB no, pero todos tienen cara mala. Lo que uno ve en las películas y parece que es de las películas, efectivamente lo ves ahí. Las caras malas, las caras serias, te miran de costado y los soldados andan. Bueno, esa era la historia. Logramos subirnos a un taxi, un taxi, para ir de vuelta a Vladivostok. El hombre, por supuesto, hablaba solamente ruso. La comunicación ahí, más allá de que el hombre tratara de ser amable, este hombre trató de serlo. La comunicación era muy precaria, pero por lo menos sí sabíamos que teníamos que ir a Vladivostok. Y el señor, a partir de lo que le fuimos mostrando, entendió que teníamos que ir a la oficina de migraciones en Vladivostok. El señor no era de Vladivostok, empezó a dar vueltas. No conseguimos nada, y después, y ya estábamos realmente nerviosos. En un momento el señor agarra y le pregunta a alguien y nos indican dónde es que tenemos que ir. Vamos hasta la oficina efectivamente llegamos hasta la oficina de migraciones en Vladivostok. Y cuando llegamos, la oficina estaba cerrada. Por lo tanto, ya cuando nos mandaron desde allá de Grodecobo, se sabía que esa oficina iba a estar cerrada, porque estaba cerrada desde las 12 del mediodía. O sea, que ya casi cuando nos dijeron, ya sabían que nos estaban mandando algo que no nos iba a servir para nada. Pero bueno, nos sacaron de arriba y nos mandaron. Llegamos a Vladivostok
Lo cierto es que no podemos entonces hacer la visa y tenemos que esperar en algún lado hasta el otro día, porque algo tenemos que hacer. Al otro día abría temprano en la mañana, creo que era 8 o 9 de la mañana, y tenemos que tratar de pasar esa noche en Vladivostok. Vamos a un par de hoteles. Obviamente en los hoteles no nos dan alojamiento, es imposible tener alojamiento porque no tenemos visa. Entonces estamos fuera de la ley. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, dos opciones. Empezamos a ver. Vale empieza a tratar de hablar con la embajada argentina, que quedaba en Moscú, y yo trato de conseguir el teléfono del consulado británico, que hay un consulado británico en Vladivostok. Vamos a un lugar como si fuera Entel, una gran telefónica. Vamos ahí, vale para hablar con el embajador de Argentina, vamos a un lugar en donde pedimos los teléfonos, tienen como unas enormes guías, sacamos el teléfono del embajador argentino, vale, se va a un lugar a hablar con el embajador argentino, va a una cabina, y yo, cuando a mí me dan el teléfono del consulado, empiezo a ir para hablar con la gente del consulado. En ese momento se acerca una persona. Yo algo ayer le comentaba a alguien, esa persona terminó siendo un ángel, la verdad. O sea, a veces en este tipo de viajes llega alguien que viene como para redimir la situación y viene en una situación, en una circunstancia realmente complicada, llega alguien a darte una mano y no sabes ni de dónde llegó ni cómo llegó. Esta persona se llamaba Alexandra. Digo se llamaba, no sé si sigue viviendo ya, en algún momento perdimos el contacto con ella y estamos hablando de ya hace 20 años atrás. Alexandra viene y me dice, escuché lo que le estabas diciendo a esta chica, está hablando, de hecho me estaba comunicando con la persona que atendía y que fue la que nos dio esas guías para buscar los teléfonos. Escuché lo que le decías a esta chica, entiendo cuál es tu problema. Insisto, o sea, hago la aclaración. Alexandra hablaba un perfecto inglés. Alexandra nos dice, entiendo todo lo que les está pasando, vengan, ustedes hoy a la noche se quedan en casa conmigo. Bueno, la agarro a Vale, la verdad fue una brisa de aire fresco. Y siempre comento, en un lugar que nos resultaba, entre comillas, tan hostil, de repente había aparecido Alexandra como para redimir todo ahí. Alexandra nos lleva a su casa y bueno, lo primero que hace, en realidad siempre se lo acuerda, ¿vale? Nos mandó a bañar. Nosotros veníamos 7 días arriba del tren, más un día en Grodekovo, 8 días sin bañarnos ni nada, porque no habíamos agarrado la regadera, así que debíamos ser un asco total. Alexandra nos mandó a bañar, nos bañamos, comemos algo, y cuando nosotros llegamos a lo de Alexandra, yo venía preguntándole a Vale y decía, qué confianza que tiene esta mujer. Ella vive sola, o no estaban sus hijos ahí, su marido estaba con un problema de un cáncer y estaba en Moscú, estaba atendiéndose allá en Moscú. O sea, la señora vivía sola, era una señora mayor, tendría unos 65 años, una cosa por el estilo, más o menos. Y decíamos, mirá qué increíble, la señora sola, a 2 chicos que son mochileros, se los lleva a su casa. Bueno, nos dimos cuenta cuál era la situación y por qué la señora estaba tan tranquila y por qué Alexandra estaba tan tranquila. La señora tenía un perro, un Rottweiler. Bien. Cuando llega la noche, a Vale la manda a dormir en una habitación aparte. Ella se va a una habitación, cierra la puerta de su habitación, cierra la puerta de donde está Vale y yo quedo en lo que vendría a ser como el living. Me acuesto en un asiento, en un sofá, me tiro ahí y cuando me acuesto viene el Rottweiler y el Rottweiler viene, pone su hocico, su boca ahí al lado de mi cabeza y toda la noche lo tuve al Rottweiler al lado de mi cabeza, así respirándome. Obviamente mucho no pude dormir, pero sí me di cuenta por qué la señora estaba tan tranquila. Yo llegaba a mandarme alguna macana y el Rottweiler me destrozaba ahí nomás. Al otro día salimos muy temprano para la oficina de Intourist. Cuando llegamos, Alexandra dice, déjenme, voy a hablar yo. Alexandra entra, va a hablar con una persona, se mete en una puerta, sale a los 10 minutos y nos dice, está todo solucionado. Lo que me dice esta señora,
que ustedes nunca tendrían que haber venido a Rusia en forma independiente. A Rusia no se viaja en forma independiente, por lo menos en esa época. Hoy en día es otra cosa. Pero bueno, vamos a la oficina, nosotros callados absolutamente, y Alexandra nos dice que teníamos que escribir una nota pidiendo la extensión de la visa. La nota nuestra tenía que ser escrita en inglés y tenía que ir firmada, y esto realmente fue, por eso digo que era un ángel esta mujer, que hubo algo como de la providencia. La nota esa tenía que ir firmada por un traductor oficial, ya que nosotros estábamos escribiendo en inglés, un traductor oficial de Intourist. Alexandra era traductora oficial de Intourist. Por lo tanto, si no hubiera estado Alexandra, hubiera sido imposible conseguir esta extensión de visa. Sin embargo, Alexandra nos encontró a nosotros, o la providencia nos encontró a nosotros. Alexandra firma, nosotros escribimos esto, y a su vez, Alexandra escribe la misma nota en cirílico y nosotros la firmamos. Hasta ahí está todo ok. Nos traen 5 hojas, una planilla escrita todo en cirílico en donde tenemos que llenar nuestros datos. Cuando empezamos a llenar, la señora que estaba ahí a cargo de la oficina nos dice, no lo tienen que llenar ustedes, tienen que hacer una copia. Yo pregunto, obviamente, le pregunto a Alexandra, bueno, ¿hay alguna fotocopiadora? Y la señora la otra señora dice, ese papel no puede salir de acá y acá no hay fotocopiadora, le dice Alexandra. ¿Qué quiso decir con esto? Tuvimos que copiar en cirílico las 5 hojas, como decía, nombre, fecha de nacimiento, pasaporte, todos esos datos, todo en cirílico, nosotros escribirlo nuestro en inglés, pero todos esos datos en cirílico, con Alexandra diciéndonos qué era cada cosa, y recién después de eso, y recién después de pagar una multa, nos dieron la extensión de la visa por 5 días. Bueno, con Alexandra salimos, la invitamos a comer, pasamos esa tarde con ella y ella nos consiguió un lugar para alojarnos que era como una especie de residencia estudiantil. Ahí fuimos a esa residencia estudiantil, ahí nos despedimos con Alexandra. Teníamos 5 días más en Vladivostok, pero Vale lo primero me dijo es, mañana nos vamos de Vladivostok, y yo esta vez le dije, pese a que teníamos 5 días más, nos vamos de Vladivostok, no hay problema. Tomamos el tren a Ussurisk, de Ussurisk fuimos a Grodekovo, todo como correspondía. De Grodekovo cruzamos a Suifenje y en la frontera en Suifenje fue el final del viaje de lo que tenía que ver con Rusia, la frutilla del postre. Bajamos del micro en donde estábamos yendo a la frontera con nuestras mochilas, empieza a pasar la gente y cuando llegamos nosotros al lugar en donde se hacen migraciones, agarran nuestros pasaportes, nos miran y sin decirnos nada agarran los pasaportes y se meten adentro de una habitación. Nosotros nos quedamos ahí, deben haber pasado, no sé, habrán sido 2-3 minutos, pero parecería que hubieran pasado 10, no sabíamos qué pasaba, nadie nos decía nada, el resto de la gente ya había pasado toda, y de repente sale esta persona y sin decirnos nada, adelante nuestro, abre el pasaporte, saca la visa estaba pegada, arranca la visa, la rompe y nos devuelve los pasaportes sellados. Así, sin decirnos nada. Cruzamos la frontera, llegamos del lado chino y cuando ya llegamos del lado chino es totalmente distinto. Me acuerdo que cuando llegamos del lado chino no había ya nadie. Llegamos a la frontera, ahí a migraciones, yo le doy mi pasaporte todavía lo sellan y cuando Vale le da el pasaporte, los chinos empezaron a pasarse el pasaporte como, imagínense, que viene alguien de Burundi y empiezan a ver el pasaporte de Burundi y se hablaban todos entre ellos y se reían y se mostraban el pasaporte, porque evidentemente por esa frontera mucha gente con pasaporte argentino no pasaba. Yo tenía pasaporte británico y por eso les resultó algo más habitual. Pero lo cierto es que con pasaporte argentino está claro que no. Cruzamos, pasamos la frontera, cuando llegamos el micro ya se había ido, ya no quedaba nadie, estábamos ahí, no sabíamos cuánto faltaba para Suifenje, teníamos las mochilas, pero era la felicidad total, que habíamos logrado cruzar y ya esa misma noche estuvimos en Suifenje, llegamos a Suifenje y cuando llegamos a Suifenje
empezamos a darnos cuenta lo que era China, aún en esa época. Hoy uno más o menos se da una idea, o ya antes de ir a China sabe lo que es. Pero para que tengan una idea lo que era China ya en ese momento, Grodekovo era una aldea, vivirían 5.000, 10.000 personas. Del otro lado, a 20 kilómetros, nada más 25 kilómetros, Suifenhe era una ciudad de 700.000 habitantes. Eso es China. Bueno, se hizo más largo hoy que otros días. Los voy a ir dejando. Mañana no voy a estar saliendo en directo como vengo haciendo todos los días y vamos a saltearnos al sábado. Mañana yo tengo que hacer una grabación. Para los que me conocen un poco más, saben que yo hago un podcast que se llama Rumbos, que lo hago con Miguel Simón, que es un periodista de ESPN, un podcast en donde hablo de viajes y él habla de deportes. Y lo vamos a estar grabando mañana más o menos a esta hora, una grabación remota que tenemos que hacer. Entonces, mañana no hay relatos de viaje, pero sí los hay el sábado. Y el sábado nos vamos a ir a África otra vez, porque venimos salteando Latinoamérica, Asia, África, Europa. Ese es el camino que venimos haciendo. Y ahora estamos repitiendo, vamos a ir a África, pero no les voy a decir todavía a qué lugar de África vamos a ir, ni qué relato vamos a ver juntos o vamos a recordar juntos en África, pero nos vamos a ir a África. Bueno, besos y abrazos para todos y el sábado a las 6 de la tarde nos estamos encontrando. Chao.